La amenaza rusa vuelve a estar en el centro de la agenda europea. Aunque la guerra en Ucrania sigue su curso, los países más próximos al conflicto ya miran más allá, temiendo que un eventual acuerdo de paz no reduzca el riesgo de confrontación, por lo que hoy se ha celebrado la primera cumbre del flanco oriental y Finlandia ha mostrado una advertencia clara. Moscú podría trasladar sus fuerzas hacia las fronteras si acaba la guerra de Ucrania. La cumbre deja en evidencia que la paz no garantiza seguridad y que la preparación militar y financiera se vuelve más urgente que nunca. Estefanía Muniz. Sabemos que Rusia no se caracteriza por incumplir sus promesas, véase en la guerra de Ucrania. Pues bien, en este sentido, el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha alarmado a Occidente, alerta de que Rusia desplegaría sus fuerzas hacia el flanco oriental de la OTAN si se llega a un acuerdo de paz en Ucrania e insta a Europa a destinar más fondos a la defensa en los estados en primera línea. Son sus declaraciones en la cumbre del flanco oriental que se celebra hoy. Orpo ha sido el anfitrión de la primera cumbre de 8 países que comparten frontera marítima o terrestre con Rusia y Bielorrusia. Estos son Suecia, Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía y Bulgaria. Orpo considera que aunque haya paz en un futuro, Rusia seguirá siendo una amenaza para estos países que están más expuestos. Cree que Moscú trasladará sus fuerzas militares cerca de su frontera y de la frontera báltica, por lo que pide apoyo financiero al bloque de los 27 para todos los países del flanco oriental. Están interesados no solo en los 1.500 millones de fondos europeos no utilizados para proyectos militares, sino también en gran parte de los aproximadamente 130.000 millones de euros que la Unión Europea ha destinado a defensa en su próximo periodo presupuestario. Y es que ellos son los principales financiadores de Ucrania en términos de PIB, incluso cuando muchas de sus economías están sufriendo. Los países de la frontera oriental de la Unión Europea han realizado un esfuerzo especialmente elevado para financiar Ucrania si se mide la ayuda en relación con el tamaño de sus economías. Estonia es el caso más destacado. Su apoyo bilateral financiero, militar y humanitario equivale a cerca del 2,8% de su PIB, una cifra extraordinariamente alta para un país tan pequeño y con recursos limitados. Lituania también se sitúa entre los mayores contribuyentes relativos, con una aportación aproximada del 2,2% de su PIB, seguida muy de cerca de Letonia, que ha destinado alrededor del 1,8%. Estos 3 países bálticos destacan porque, pese a tener economías pequeñas, han priorizado el apoyo a Kiev como una cuestión estratégica de seguridad nacional. Polonia, el mayor país de la frontera oriental de la Unión Europea y pieza clave en el apoyo logístico y militar a Ucrania, ha aportado en torno al 0,8-0,9% de su PIB. Aunque este porcentaje es menor que el de los países bálticos, sigue siendo elevado para una economía de su tamaño y se traduce en una cantidad relevante en términos absolutos. Donald Tusk ha afirmado hoy que Polonia contribuye firmemente a la seguridad europea. En el caso de Finlandia, que no limita directamente con Ucrania, pero sí con Rusia, y suele incluirse en este bloque por razones geopolíticas, ha contribuido con aproximadamente el 1,3% de su PIB. Estonia, Lituania y Polonia están en camino de gastar más del 5% de su PIB en defensa el próximo año, muy por encima del objetivo de gasto del presidente estadounidense Donald Trump. Así también lo ha puesto sobre la mesa el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quien por cierto también dedica el 1,29% del PIB total. Y estos aumentos no son para menos, porque la OTAN ha manifestado en varias ocasiones la amenaza de una guerra con Rusia de aquí a 2030. Consideran que hay una posibilidad real de conflicto. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha alertado de que Europa y la OTAN deben prepararse para un posible conflicto en el futuro cercano, sugiriendo que Moscú podría estar lista para una confrontación en torno a 5 años si las tensiones continúan evolucionando. We are Russia's next target. Estas declaraciones mencionan plazos como hasta 5 años para que Rusia esté en condiciones de usar la fuerza militar contra la alianza si la guerra de Ucrania termina de una determinada manera. En la conferencia de prensa, Petteri Orpo, primer ministro finlandés, también ha puesto de relevancia la importancia de que Europa estuviera preparada para defenderse a medida de que Estados Unidos comienza a retirarse del continente. Son conscientes de que Estados Unidos va a reducir el apoyo y la participación en la
la defensa de Europa debido a sus muchas otras preocupaciones en materia de seguridad, por lo que entre los 27 comienza a verse el malestar que dejó el informe de seguridad nacional de Washington, mostrando la debilidad europea, instando al incremento del gasto en defensa y alertando de sus problemas ante el mundo, tal y como ha manifestado el presidente Donald Trump. I think they're weak, but I also think that considerando a los europeos débiles. En definitiva, la cumbre del flanco oriental celebrada hoy ha dejado claro que incluso ante un posible acuerdo de paz en Ucrania, la amenaza rusa sigue presente y condiciona la política de defensa de Europa a medida que Estados Unidos comienza a reducir su implicación. La combinación de desafíos económicos, presiones en los presupuestos y además los riesgos geopolíticos ponen a prueba la resiliencia de los estados del flanco oriental, pero también dejan en evidencia su determinación mantener a Europa segura y preparada, aun cuando el camino hacia la paz sea incierto y lleno de tensiones, por lo que ahora nos preguntamos, si acabase la guerra de Rusia, la siguiente guerra en abrirse sería la de Europa.